Acentos. 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 Acentos, un podcast de BBVA. Bienvenidos al podcast de BBVA Acentos. Nuevamente vamos a conversar con Carlos Serrano Herrera, economista jefe de BBVA Research México, sobre los avances de la economía mexicana. Carlos, muchísimas gracias por permitirnos una vez más conocer la actualización de datos de este análisis que hacen ustedes de Situación México. Y quisiera empezar esta conversación diciéndote, el trimestre pasado en el informe anticipaste una contracción del Producto Interno Bruto de menos 0,4%. Y en esta ocasión vemos una revisión al alza de 0,7% para el crecimiento económico durante este 2025. ¿Cuáles son los factores que han sido determinantes para este ajuste y qué necesita el país para crecer más? En efecto, hicimos una revisión importante desde ese menos 0,4% a un 0,7%. Yo te diría que la razón fundamental por la que hicimos esta corrección es que las exportaciones han tenido un comportamiento inusualmente bueno. Y esto se debe a que debido a las amenazas arancelarias que vienen desde Estados Unidos, ha habido un adelanto de exportaciones de México a Estados Unidos muy importante, en el que las empresas prefieren acumular inventarios para poder tener bienes que no hayan sido sujetos al arancel. Sin embargo, el resto de la economía, en particular la demanda interna, sigue en contracción. El consumo en la primera mitad del año cayó 0,1%. La inversión cayó en un muy preocupante 6,3%. Y digo muy preocupante porque la inversión no solamente afecta el crecimiento actual, sino que afecta la capacidad de crecimiento hacia el futuro. Entonces, yo te diría, la razón por la revisión es este comportamiento de las exportaciones, pero eso no exime que la economía, en efecto, además de lo que ocurre con las exportaciones, esté en contracción, que la demanda interna esté en contracción como habíamos anticipado, y creo que fundamentalmente esto se explica por la caída en la inversión, y la caída en la inversión se explica por el enorme entorno de incertidumbre que hay en la economía, primero por la reforma judicial, después por la incertidumbre comercial desde Estados Unidos y más recientemente por la propuesta de reforma a la ley de amparo. Para que el país crezca más es fundamental reactivar la inversión y para ello hay que lanzar señales de fortalecimiento con el Estado de Derecho e idealmente mitigar o revertir alguna de la incertidumbre que ha traído esta reforma judicial. Te preguntaría dos cosas. Primero, nos mencionaste ahorita que hay una caída importante en el consumo. Entonces, lo primero sería, ¿qué retos plantea esta situación para el crecimiento económico? Y la segunda iría en el enfoque del empleo. ¿Qué están observando ustedes en este terreno en el análisis de Situación México? Lo que está ocurriendo justamente es que el empleo está estancado. Hace un par de años el ritmo de creación de empleos formales era del 5% y ahora estamos en alrededor de 0. Es decir, ya no se están creando empleos formales nuevos y esa es justamente la razón que explica la caída en el consumo. Para que realmente podamos tener un consumo potente, pues hay que generar más empleo. Y a su vez, la caída en el empleo se explica por la caída en la inversión. Las empresas contratan más cuando invierten, cuando tienen planes de crecimiento hacia adelante, etcétera. Entonces, me parece que aquí también el reto está en reactivar la inversión si queremos que se recupere el empleo y con ello se recupere el consumo, que por cierto pues es el componente más importante al determinar el PIB con cerca del 70%. Ahora, aunque estaban viendo ustedes una ligera recuperación del empleo, hablaron ahí sobre este tema de las implicaciones que ha tenido la incorporación temporal de trabajadores de plataformas digitales en el empleo formal. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Lo que diría, bueno, es afortunado que se hayan incluido porque puede significar que estos trabajadores tengan acceso a la seguridad social, pero nosotros eliminamos esto al hacer el análisis de creación de empleo porque no se trata de empleos nuevos. Estos son empleos que ya existían y que simplemente por temas regulatorios se tuvieron que inscribir a la seguridad social. Entonces, en ese sentido hay que tener cautela y no incorporarlos cuando se haga un análisis de creación de empleo. Dos temas que van muy de la mano en este informe de Situación México. Primero, preguntarte cómo ha evolucionado la inflación en estos meses, qué factores implican esta moderación que tienen ustedes prevista y en la inflación específicamente de servicios hacia finales de este año y en el
2026. Y la otra es cómo estás observando el comportamiento o tu perspectiva en términos de política monetaria que está implementando el Banco de México. Pues la inflación se está comportando muy bien. Yo en primer término diría que el brote inflacionario que vivimos en México y en la mayoría de economías del mundo en la pospandemia ha concluido. La inflación hoy está pues en los niveles a los que estábamos acostumbrados antes de este brote de 3,5%, de 3.6%. Se ha venido comportando bien los últimos meses. Nosotros estimamos que podamos cerrar el año en los niveles similares a los que estamos ahora, entre 3.6 y 3.7%. En particular, la inflación de servicios, que había sido la más resistente a la baja, ya está mostrando señales claras de desaceleración y creemos que con la debilidad del mercado laboral se podrá disminuir todavía más. Y esto nos lleva a tu punto de la política monetaria. Me parece que en un contexto donde la inflación está controlada y disminuyendo, donde la economía del país está claramente en desaceleración y en donde la demanda interna está en contracción, en donde el tipo de cambio se ha fortalecido y en el que la Reserva Federal de Estados Unidos también ya tuvo una reducción en su tasa de política monetaria y ha señalizado que pueden venir más. Todo esto, reconociendo que hoy la política monetaria todavía está en terreno restrictivo, me parece que deja muy claro que el Banco de México tiene espacio para continuar bajando la tasa. En ese sentido, nosotros pensamos que habrá reducciones de 25 puntos básicos en las dos reuniones que quedan este año para que podamos tener una tasa de 7% al final del 2025. Un evento relevante en este trimestre pues es la entrega del presupuesto 2026. En ese sentido te preguntaría qué retos enfrenta México en términos de finanzas públicas y cómo podrían evolucionar los niveles de deuda pública en ausencia de una reforma fiscal. Creo que lo que vimos en la entrega de este paquete económico es que el gobierno continúa en un esfuerzo de reducción del déficit, lo cual es positivo, pero es una reducción menos ambiciosa a la que originalmente se había planteado. Después de que tuviéramos un déficit muy elevado en el último año de la última administración, que fue de 5.7%, se había dicho que este 2025 se reduciría al 4% y que en 2026 llegaría a niveles de 3.5%. Lo que contiene el paquete es que este año será de 4.3% y de 4% en el 2026. Si seguimos en estos niveles de déficit, la deuda como porcentaje del PIB continuará creciendo y podría rozar niveles del 60% hacia finales de esta administración. Y eso podría implicar el riesgo de que se pierda el grado de inversión, que aumenten los costos de financiamiento. Entonces me parece que sería idóneo tener una reforma fiscal que aumente la recaudación, porque México es uno de los países que tiene peor recaudación en América Latina, el que tiene peor recaudación en la OECD, y en este sentido nosotros pensamos que la reforma fiscal no debería de centrarse en aumentar tasas impositivas, en particular al impuesto sobre la renta o el IVA. La razón por la que México recauda poco no tiene que ver con las tasas, sino que sería una reforma que se tendría que centrar en reducir la informalidad. Mientras 2/3 partes de las empresas en México sean informales, no podemos aspirar a tener una recaudación de país avanzado. Creemos que también debería de centrarse en crear los incentivos para que se recaude el impuesto a la propiedad, y en general pensamos que una ruta para poder aumentar la recaudación sería seguir con los esfuerzos de digitalización y de reducción del uso del efectivo. Doctor Serrano, para cerrar tu participación en este podcast Acentos, ¿algún tema relevante que consideres que sea importante compartir con nuestros escuchas? Sí, yo consideraría importante compartir que hasta el momento, a pesar de todas las amenazas que han venido de Estados Unidos, el nivel de proteccionismo comercial que enfrenta México es menor al que enfrentan la mayoría de países en el mundo, que será fundamental el proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio que se llevará a cabo el año que viene. Si se logra un acuerdo en el que México tenga acceso libre al mercado de Estados Unidos para sus exportaciones, me parece que se podría reactivar la narrativa de la relocalización o del nearshoring y que eso podría ayudar a reactivar la inversión. En ese sentido, pues me parece que el principal reto de política y de gobierno que hay en el horizonte es precisamente esta renegociación o revisión, más formalmente, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
nada. Gracias al doctor Carlos Serrano, economista jefe de BBVA Research México, por mantenernos informados sobre la situación económica del país a través de este informe de Situación México. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carmen. Acentos. 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 Acentos.